Bienvenidos a Jóvenes Comunales, un proyecto que nació en las veredas Palmarcito y Guadualito del municipio del Santuario Antioquia. Este proyecto fue ganador de la primera convocatoria de estímulos al talento creativo 2025 de la Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo del Santuario y fue ejecutado por Asocomunal en alianza estratégica con Coredi. El propósito fue aprender a contar y conservar las historias, los saberes y la memoria viva de nuestras veredas a través de la creación de podcasts hechos por jóvenes de las escuelas veredales del municipio. Historias que conectan generaciones, que celebran el liderazgo comunitario y que fortalecen la identidad de nuestro territorio. Los invitamos a escuchar y disfrutar del resultado de este proceso colectivo. Un saludo muy especial, mi nombre es Elizabeth Dayana Garzón, soy de la vereda Palmarcito de Coredi y estoy en el grado 11. Hoy me encuentro con Doña Blanca. Doña Blanca, cuénteme, ¿quién es usted? Blanca Fabiola Gómez. Cuénteme de su vida, qué ha sido de Mi usted vida fue desde pequeña. de muchas luchas, sí. Si llegaba a la escuela era trabajar, era luchar todo el día. La clase que recibía yo eran momenticos, ¿no? Minutos, por ahí 10 minutos, un cuarto de hora. Aquí por mucho que estudiara uno, solo aprendía a leer y a escribir el más valiente. Y el que no se diera por estudiar, pues se iba para la casa sin aprender ni la hoja. Y yo, gloria a Dios, sí le ponía como sentido a mi estudio, a lo poco que me podían dar. Cuénteme, ¿usted dónde nació? Yo nací acá en la vereda, porque ahora años al pueblo no se iban nuestras madres. Acá en la vereda, viviera el pequeño, no viviera, acá nuestros padres querían que uno naciera acá en la vereda. Y nacimos ahí en la vereda, una familia numerosa, 13 hijos. De 13 hijos, solo habemos 2, que es Darío, mi hermano, y mi persona, Blanca Fabiola Gómez. Y una media hermana, que mi papá se casó 2 veces. Y tuvo una niña, solo una niña. Doña Blanca, entonces cuénteme, ¿usted se casó? ¿Cuántos hijos tuvo? Sí, yo me casé y tuve 8 hijos, una niña y 7 hombres. Me casé a los 19 años. Y seguí en las luchas ahí aquí en mi vereda de Palmarcito. Venía a las reuniones, aunque me quedaba difícil, pero las disfrutaba, sí. Me gustaban mucho las reuniones de acción comunal, las reuniones de padres de familia. Yo era muy atenta en eso, sí. Y también fui felicitada porque era una de las madres que siempre mandaba a los hijos a estudiar, lloviera o no lloviera. Me felicitaban mucho las profesoras. ¿Cómo era la escuela antes? Una escuela sencilla, humilde de Bareque. Y las profesoras sufrían mucho. ¿Por qué? Porque ellas cocinaban con leña, hasta se mojaban, porque el agua, pues como era algo mal construido de Bareque, el viento te llevaba las latas o lo que tuviera encima, sí. Y ya ellas sufrían mucho ahí. Ya después ya el presidente, que fue un presidente valiente, don Joaquín Emilio Zuluaga, que en paz descanse, fue un hombre muy, muy valiente y ya le dialogó con la profesora, le dijo, bueno, hagamos junta de acción comunal, reunamos a los vecinos a ver si construimos una escuela, lentamente nos vamos yendo y así lo hicieron y eso fue una fiesta para todos. Entonces, la profesora viajaba desde Andella hasta hacer la clase por acá. Ella se venía del Santuario de Antioquia y se venía hasta acá. Y acá en el día estaba y ya en la noche salía a pedir posaída. Entonces, usted nos contó que iban hasta el río por Sí, los y ya incrementos. a lo que ya hicieron la junta, ellos, el presidente con la profesora, ya nos llevaba la profesora que era muy, muy valiente. Nos llevaba al Alto del Palmar a traer las tejitas, a traer los ladrillos, también al río. Las niñas grandes se quedaban atrás, los más pequeños los mandábamos adelante. ¿Por qué? Porque las niñas grandes teníamos que cuidar de las pequeñas y así lo hacíamos y muy feliz la profesora con todas nosotras. Y cuéntenos, ¿el río era muy lejos de acá? ¿Les tocaba ir Sí, muy por ahí lejos? 1 hora y media.
Iban todos los que todos, estudiaban. 60 o 70 niños, porque como le acabo de decir, las familias éramos muy numerosas, de 15, 16, 18 hijos, la mayoría. Los que se quedaban con uno o dos ya sería por una enfermedad, mejor dicho, lo digo. Eran muy Sí, numerosos. Y éramos cuéntenos, muchos. ¿cómo era esta escuela antes? O sea, ¿cómo era? Era dos saloncitos, era un saloncito acá de bareque y el segundo, pero iban arreglando, sí, le colocaban una carpa de plástico o ramas de pino, lo que encontrar ni un plástico. Y bueno, y ahí iban construyendo y después pasaban al otro de acá, al otro salón, y ya ve así como la ve. Pero antes esto no era así tan grande, ¿cierto? No, Era era pequeñita, pequeñito. la cocinita pequeña y dos saloncitos. Y ya fue embelleciendo tanto que le hicieron aquí pieza a las profesoras, acá en esta punta de ahí. Entonces ahí se quedan durmiendo las Se profesoras ya quedaban durmiendo después. últimamente. Eso les tocó a las últimas, no a las primeras. ¿Cómo eran sus profesoras? ¿Cómo eran sus clases? Muy lindas, ellas eran muy lindas, muy humanas y nos tenían paciencia. Claro que cuando comenzábamos a charlar, con reglita nos daban en nuestros brazos, nos daban con una regla. ¿Y Nos, qué horarios tenían? teníamos un horario de 8 de la mañana a 11 de la mañana y entrábamos a la 1 de la tarde hasta las 4 de la tarde. Ese era el horario, pero tampoco podíamos venir hombres y mujeres. Tenía que ser un día de hombres, otro día de mujeres. Y el día sábado izábamos la bandera. Sí, o sea, separaban los Sí, grupos. separados, ¿Por qué los separados. separaban? Porque ahora años eso no se podía estudiar hombres y mujeres, porque los hombres no sé qué pasaba con las mujeres y las mujeres con los hombres. Obvio, eran más como más exigentes Sí, y eran sí, más. como más machistas, sí, Ujú. había más machismo. Sí, señora. ¿Y se acuerda usted en qué año fue fundada la escuela? O más o menos cuántos años tiene esta escuela. Esta escuela puede tener, para mí, por ahí 70 años. 70 años. 70 años, porque yo vine aquí a esta escuela y muy prontico comenzaron ese trabajo. Yo era pequeñita y a mí me cuidaban las mayores. Las niñas mayores que habían acá, ellas me cuidaban de mí. Sí, por ahí 70 años debe tener. Entonces, ¿usted vive en este momento en la vereda de Palmarcito o habita en otro No, lado? yo vengo muy poco acá. Sí venimos, pero vengo muy poco. Yo vivo en Medellín, vengo al santuario, por ahí muy de vez en cuando. Entonces, usted ahora en esta escuela ya ve muchos cambios, me Muy lindo, imagino. muy lindo, lindo, bello. ¿Qué más que tiene el agua, la energía? Gozo, gozo, gozo. Y una pregunta, ¿habían carreteras o cómo Nada, era? nada, cero carretera. Para venir a esta escuela era camino real, camino de herradura. Para irse uno al pueblo era camino de herradura. Para ir por el material, camino de herradura. Era a pantanear. Ahora años, nadie se colocaba zapatitos a pie limpio Pero si o a habían pie sucio, cuadernos. pero sí habían cuadernos. Y pizarras y tiza. Sí, más que todo para los niños pequeños, la tiza y la pizarra. No, cuadernos muy pocos porque los derrochábamos. Sí, y los partíamos, los rayábamos. ¿Quién fundó el terreno para la escuela? Lo donó mi padre, mi papá, Eleazar Gómez. ¿Cuántos años se demoraron creando la escuela? Por ahí de 4 a 5 años, porque ellos iban lentos, sí, con su pobreza, sí, de ahora. ¿Quiénes lo apoyaron y quiénes más estuvieron aquí involucrados? Aparte de los de la comunidad. Toda la vecindad, porque éramos muy atentos, o ¿Y, eran muy atentos. y a estudiar solo venían los de por acá de esta vereda o se unían más veredas acá? No, de la Milagrosa no venían, solo de acá de Palmarcito. Solo Palmarcito. Palmarcito. ¿Cómo se llamaba la La profesora cuando se maestra fundó? Herminia. Hubieron dos Hermiñas. La primerita fue Herminia, segundo siguió Rosmira y tercero volvió otra Herminia. ¿Qué jugaban? Jugábamos a escondite, a golosa, a trompo también. Sí, ya todo era A muy trompo, diferente. sí. ¿Y con qué barríamos el piso? Los niños, las niñas, todos, con ramitas de chispa. Una ramita que es muy,
muy cumplida, ella no bota casi hojitas. Y barríamos la escuela y el piso con ramitas. Y no había energía, Nada, ¿cierto? no había Ni agua. energía, no había ni escoba, Agua sí, agua sí. tampoco agua. Sí había agüita, pero muy retirada, abajo en la cañada, muy lejos. Entonces, ¿cargaban agua para acá o nunca cargaban agua? Cargábamos el agüita para el aseo, cargábamos el agüita para las profesoras, para las manitos. No, es que yo creo que ni las manos ni las lavábamos. Así Y con las manos sucias, en ese comíamos. tiempo traían la comida o... Sí, traíamos la comidita, aquí nos daban la leche, también unos panes hasta muy ricos, lo recuerdo yo, que como ahora le decimos que mogolla, unos panes muy ricos nos daban. Y la ¿Y, leche, que le decíamos leche extranjera, no sé por qué, una leche blanca, y quién daba esa leche? ¿Quién daba ese alimento? el alcalde del pueblo. Donaba el Sí, sí, alimento. donaba esa leche para los niños de la vereda. También había restaurantes y habían madres que ellas colaboraran, también daban el almuerzo aquí para los niños que quisieran almorzar en la escuela. ¿Y hasta qué año había? ¿Qué grado había? Primero y segundo, Y ya. y ya. Así estudiaron unos 7, 8, 9, 10, 11, 12, hasta los 12 años, primero y segundo. O sea, no pasan de primero y No segundo. Ya. pasábamos de primero y segundo. Esto era como un vicio, venir a la escuela, que a cargar el agüita, que a barrer, que como ayudarle a la profesora, mejor dicho. Y entonces usted hasta que, ¿hasta los cuántos años estudió? Hasta los 12 años y aprendí a leer, a escribir, el catecismo, la doctrina historia sagrada, ¿Y a los cuántos años se casó? a los 19 años. Ay, por favor, nos cuenta quién es su esposo, cuántos hijos Jesús tuvieron. Roberto Giraldo Alzate. Y tuve 8 hijos, 7 hombres y una niña. La niña goza de Dios. La llevó Dios a gozar. Y se casaron y vivieron por acá. Sí, por acá. Yo vivía acá, cerca también de la finca que compró mi esposo. Yo muy contenta que porque me iba a ir a una casita cercana a mis padres, muy cerca. Por Cerquitica. ahí andando uno solito, un cuarto de hora. Ah, Solito. y entonces, ¿hace cuánto tiempo se fueron de por acá? De por acá ¿Por qué nos decidieron irse? fuimos por la guerra. Hubo mucha guerra y ya nos tocó irnos. Nos tocó irnos por la guerra, sí. Y entonces, ¿hace cuánto tiempo se fueron? Que nos fuimos de acá, nos fuimos bien, que ya no venimos a la vereda, por ahí 20 años. 15, pero sí, 20, porque sí, 20, 20 20 años. años. Y entonces, por acá me imagino que cultivaban. Y Claro, entonces, ¿en qué sacaban la carga? a caballo. Puro caballo. Mi hermano era arriero. Y mire pues la vida, a mí me tocaba ir a llevarle el alimento, pues un almuerzo sencillo, a las partidas allá de Montañita. ¿Saben dónde es la cerámica? Ujú. Hasta allá me iba yo después de que salía de clase, me iba hasta la casa de mi papá, que gasto media hora, tenía que ir a esperar que me prepararan el almuerzo para mi hermano y se lo a llevar allá porque era arriero, Entonces sacaban todo a puro caballo. a puro caballo. Y Y entonces, las niñas mis hermanas nos turnábamos y íbamos a llevarle el almuerzo humilde a mi hermano, que era arriero. Mire pues, este, entonces también se transportaban en caballos. O no, el caballo solo para solo la era carga. para mover la carga. Claro que mi hermano del pueblo, a la finca donde, porque él era arriero, es decir, a él le pagaban para que viniera y moviera la carga del que tenía bulteo, es decir, como un carro, que al chofer del carro le paga, así le pagaban a mi hermano. Y entonces su esposo tenía cultivos por acá. Tenía cultivo y caballos para mover la carga, Mm, y hasta a mí me tocaba colocarle las manos al bulto para que no se fuera al piso. y de eso era que sobrevivían. Y de eso sobrevivíamos, que la zanahoria, el repollo, la arveja, el frijol, papa. En ese tiempo había riegos como ahora. No, era No, sulfato entonces. y cal. De estos venenos de ahora eran mortales, sí. Sulfato era algo azul, azul, como es decir, como una barra azul. Y cal, de la cal normal que vemos ahora. Después de 20 años, ¿qué siente ver la escuela así como está en ese momento? Mucha alegría porque yo sí anhelaba el agua y la energía. Para mí fue lo divino que llegó
a mí como persona humana, para mí el agua era primordial y ya llegar la energía, alumbrar esa oscuridad, que yo solo prendía una lámpara con petróleo, un mechón, y ahí donde se me regara ese olor, y también una vela, hay tantos quemones con esa velita, y cuiden de esa velita, que no se le vaya a gastar pues en una noche, que tengamos con un paquetico que traía por ahí 4 velas para toda la semana, era con economía, muchachas, pero así. Listo, doña Blanca, muchas gracias Era, pero por cogiendo la estar acá. plática así. Muchas gracias, gracias por acompañarnos y por estar aquí con nosotros. Bueno, fue con mucho gusto, estoy a la orden.